Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Transferencia y Permuta de Bienes Inmuebles, Casos Prácticos. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña la señorita Rosa Elvira Arquinego Cueva, especialista legal, y Thais Katia Peñaranda Zapata, especialista técnico, ambas de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollarán el tema Transferencia y Permuta de Bienes Inmuebles, Casos Prácticos. Adelante, Rosa. Gracias, Roger. Buenos días a todos los presentes. Un gusto participar en este webinar del mes de diciembre. Y en cuanto a el componente administración de bienes inmuebles, el tema a desarrollar es transferencia y permuta de bienes inmuebles, casos prácticos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bien, como primer objetivo tenemos brindar la orientación de cómo deben presentar los trámites de transferencia y permuta de bienes inmuebles, considerando las disposiciones establecidas en la Directiva 002-2021-EF 5401, denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, aprobada mediante resolución directoral número 009-2021, EF 5401 y modificatorias. Asimismo, como objetivo tenemos distinguir los distintos actos de disposición de bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a tener en cuenta en este presente webinar el marco legal, ¿no? La Directiva 002-2021, y propiamente vamos a desarrollar los trámites de transferencia de bienes inmuebles, de permuta y la evaluación técnica de estos dos trámites. Previo a entrar a detalle en estos trámites, debemos considerar, ¿no?, a manera de preámbulo, los tipos de propiedades que existen actualmente. Y bueno, en el sistema jurídico peruano coexisten tres grupos de propiedades, ¿no? La propiedad privada, la propiedad estatal y la propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Ahora, respecto a lo que señala la Constitución Política del Perú, señala el artículo 2 que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia, ¿no? Eso lo establece el literal 16 del artículo 2. También el artículo 70 establece el derecho de propiedad que es inviolable, ¿no? El Estado garantiza este derecho y se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Asimismo, en cuanto a propiedad estatal, el artículo 73 de la Constitución Política establece que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conformes a la ley para su aprovechamiento económico. Entonces, aquí vemos que hay marco normativo de la Constitución Política en cuanto a la propiedad privada y la propiedad estatal, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, el artículo 193 establece, ¿no?, que son bienes y rentas de los gobiernos regionales los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. El artículo 196 señala que son bienes y rentas de las municipalidades los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. ¿Qué más? Eso es respecto también a propiedad estatal. Y bueno, en cuanto a bienes de propiedad de las comunidades campesinas y nativas, el artículo 88 y artículo 89 desarrollan lo siguiente. El artículo 88 establece que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. Asimismo, el artículo 89 establece que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. Entonces, ¿cuáles son las leyes que regulan la propiedad? Ya sabemos que hay propiedad privada, ¿no?, y propiedad del Estado. Ahora, la propiedad privada se regula bajo las normas del Código Civil
la Ley 27157, la Ley de Regularización de Edificaciones, la Ley 29090, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, normas registrales, entre otras, ¿no? Por su parte, la propiedad de comunidades campesinas y nativas se encuentra regulada también en el Código Civil y en la Ley 26845, que es la Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa. Ahora bien, como ya sabemos, existe propiedad privada, tiene un régimen, un marco normativo que los regula, pero también existe, en cuanto a propiedad, bienes estatales, propiedad estatal. Y para ello debemos tener en cuenta que existen dos sistemas, ¿no? Dos sistemas que coexisten actualmente, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales y es el Sistema Nacional de Abastecimiento, cada uno con su ente rector. Por su parte, el Sistema Nacional de Bienes Estatales se encuentra bajo la rectoría de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y de otro lado, el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, teniendo en cuenta que existen dos sistemas que regulan la propiedad estatal, debemos considerar que el Sistema Nacional de Bienes Estatales se encuentra bajo una normativa establecida en la Ley 29151, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su reglamento, ¿no? Que es el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, y diversas directivas que son emitidas por la SBN y que desarrollan los distintos trámites respecto a los predios estatales. Por su parte, el Sistema Nacional de Abastecimiento también tiene marco normativo y se encuentra regulado a través del Decreto Legislativo 1439, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el reglamento de este decreto legislativo que fue aprobado mediante Decreto Supremo número 217-2019-EF, y la Directiva 0002-2021-EF 5401, que es la directiva denominada directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos sobre esta directiva, ¿no? La directiva 002-2021-EF 5401. Esta directiva se publicó el 5 de junio del año 2021, ¿no? A través de la resolución 009-2021-5401 se aprobó esta directiva, ¿no? Que es la denominada directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Esta directiva es la que regula diversos trámites en cuanto a bienes inmuebles, ya sea de actos de adquisición o de actos de disposición final, ¿no? Los temas a tratar en este presente webinar son transferencia y permuta, que justamente son actos conformantes, ¿no? De los actos de disposición final. Entonces, hay que considerar que si bien esta resolución se emitió en el año, esta directiva se publicó a través de una resolución, ¿no? El día 5 de junio de 2021, en el transcurso de este tiempo ha sufrido diversas modificaciones, ¿no? Y, bueno, hay actualmente 4 modificaciones, ¿no? La primera fue el 30 de diciembre del 2021, mediante la cual se publicó la resolución directoral 016-2021. La segunda modificación fue el 28 de octubre del 2022, a través de la resolución directoral 004-2022. La tercera modificación del 7 de noviembre de 2023, a través de la resolución directoral 13-2023, F5401, y la última modificación que fue publicada el 29 de junio a través de la resolución directoral 009-2024, F5401. Entonces hay que tener en cuenta estas modificaciones porque de ello depende cómo llevar los trámites de manera correcta, ¿no? Respecto a los actos de, propiamente en este webinar, tratar actos de disposición final, específicamente transferencia y permuta de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el objeto de esta directiva, ¿no? Mencionada? Bueno, esta presente directiva tiene por objeto regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados,
así como la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades públicas, para su adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, que si bien esta directiva regula diversos actos, como los de adquisición y disposición, ¿no? Actualmente y en el presente webinar solo nos vamos a enfocar a tratar en específico dos trámites, ¿no? Como son transferencia y permuta, que como ya he mencionado, corresponden a los actos de disposición. Sin perjuicio de ello, esta directiva regula también actos de adquisición, ¿no? Y estos actos de adquisición, cabe precisar, corresponden a tanto predios, ¿no? Como bienes inmuebles, es decir, terrenos que pueden estar edificados o no, que son de privados y que pueden ser adquiridos, ¿no? A favor de entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento o a favor del Estado, en este caso representado por la Dirección General de Abastecimiento de EGEA. Siguiente, por favor. Bien. Hay que tener en cuenta que cuando se emite el Decreto Legislativo 1439, en su primera disposición complementaria modificatoria, se modificó diversos artículos de la Ley 29.151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entre ellos se modificó el artículo 3, ¿no? El literal D del artículo 4, el literal A del artículo 6, el literal C, ¿no? del párrafo 14.1 del artículo 14 de la Ley 29.151. Entonces, entre varios artículos se modificaron, ¿no? Y la emisión de este decreto legislativo 1439 hizo que se circunscriban la competencia que tiene la SBN a exclusivamente predios estatales. Entonces, hay que tener en cuenta que con la dación de este decreto legislativo 1439 se modifica la competencia de la SBN para que la DGA asuma la competencia en cuanto a la administración de los bienes, ¿no? De los bienes inmuebles del Estado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el alcance que tiene esta directiva 002-2021, EF 5401? La directiva tiene alcance nacional, es de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas del sector público no financiero, referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas entidades, ¿no? Que deben cumplir, en este caso, con gestionar los bienes inmuebles de su propiedad? El Poder Ejecutivo, que comprende los ministerios, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, sea Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, SBS. Asimismo, también están las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. Siguiente, por favor. Siguiente. Debemos tener en cuenta que en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento existen diversas edificaciones que no son consideradas como bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala la directiva? La directiva 002-2021-5401, que la infraestructura de servicios públicos, como por ejemplo obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y regularización de agua potable, emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento, redes de distribución de energía eléctrica, antenas, redes de distribución y tanques de agua potable, redes de desagüe alcantarillado, entre otros que se asemejen, no son considerados bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regula por la normativa de la materia. Es decir, que todo ese tipo de infraestructura, si bien puede tener cierta edificación y podría ser considerada, ¿no?, desconociendo la norma, como un bien inmueble, no lo son. Tienen un marco normativo especial. Entonces, no son bienes inmuebles y no se rigen bajo el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor.
Asimismo, hay que tener en cuenta que los espacios públicos que se encuentran regulados en la ley 31.199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, no forman parte de los bienes inmuebles, es decir, no se rigen bajo la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cuáles son esos espacios públicos? ¿No? Son las zonas, por ejemplo, para la recreación pública, activa o pasiva, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos, áreas de protección, así como todas aquellas que son definidas como tales por la autoridad competente. Se rigen también por la normativa de la materia. Hay que precisar que esta ley tiene su reglamento y ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 001-2023, vivienda, ¿no? Por lo que, si bien en esos espacios públicos puede existir cierta infraestructura, tampoco se rigen bajo la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento porque tienen un marco normativo especial que lo ampara y regula su tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora bien, como les comentaba, esta directiva 002-2021 EF 5401 regula distintos actos. Tenemos los actos de adquisición, actos de administración y actos de disposición. Entonces, para comentarles y puedan conocer qué tipo de actos son los que he mencionado, pues los actos de adquisición son aquellos que permiten a las entidades públicas obtener predios y o bienes inmuebles privados a través de donación, así como obtener bienes inmuebles privados a través de la dación en pago u otras formas de adquisición que no implique la erogación de fondos públicos. Bien, esos son los actos de adquisición. Entonces, también hay que comentar que estos actos de adquisición pueden darse a favor del Estado, no necesariamente únicamente a favor de las entidades conformantes del sistema, sino también puede ser que se adquiera ese tipo de bienes por parte de privados, ¿no? A favor del Estado. Y si es del Estado, lo va a representar la DGA. Bien, también tenemos actos de administración y actos de disposición. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que de estos tres actos, los actos de adquisición forman parte del componente adquisición de bienes, ¿no? Y que los actos de administración y actos de disposición se encuentran dentro del componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, el componente de administración de bienes. Entonces, los actos de administración son aquellos actos a favor de una entidad pública que no implican el traslado de la propiedad del bien inmueble, como por ejemplo la afectación en uso, ¿no? O entre otros actos que se puedan desarrollar, con la finalidad de destinarlo al uso público o a la prestación de algún servicio público. Por otro lado, tenemos los actos de disposición. Estos actos son aquellos actos a favor de una entidad pública que sí implica el traslado de la propiedad del bien inmueble, como por ejemplo la transferencia, ¿no? Entre otros, la permuta también, con la finalidad de destinarlo al uso público o la prestación de algún servicio público. Entonces, para el presente webinar, como les comenté, vamos a desarrollar dos trámites relacionados a los actos de disposición, que propiamente forman parte de los actos de disposición final. ¿Cuáles son? Transferencia y permuta. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ahora vamos a... Siguiente. Vamos a tratar sobre el trámite en específico de transferencia de bienes inmuebles. ¿Qué es la transferencia de bienes inmuebles? Es un trámite, ¿no?, que implica el traslado de propiedad de un bien inmueble de dominio privado, de libre disponibilidad, a favor de las entidades públicas o del Estado representado por la DGA, a título gratuito y para que se destinen al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o con la prestación de un servicio público, o para que sean incorporados a la cartera inmobiliaria pública, que es la que administra la DGA. Esta transferencia se señala en la directiva que es de carácter excepcional y residual. Siguiente, por favor. ¿Puede cambiarse la finalidad de un bien inmueble transferido? Bien.
Sí es posible hacer el cambio de finalidad de un bien inmueble que ha sido producto de una transferencia. Es decir, si una entidad pública ha sido beneficiada con la transferencia de un bien inmueble en el marco de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, es posible que pueda hacer el cambio de finalidad. Es decir, si lo adquirió para un bien, para una finalidad A, pero no va a desarrollar ese proyecto o la finalidad para la cual se destinó a través de la transferencia, puede solicitar el cambio de finalidad, ¿no? Este cambio de finalidad se encuentra regulado, es un trámite también que se encuentra regulado en el artículo 27 de la directiva. Y bueno, se señala que la entidad pública beneficiaria del bien inmueble puede solicitar el cambio de finalidad para la cual fue transferido el bien inmueble, siempre que lo sustente debidamente y continúe brindando un uso público o servicio público. Es decir, puede transferirse un bien inmueble, ¿no?, a favor de alguna entidad pública, ¿no?, conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Una vez transferido también podría ser materia de cambio de finalidad, porque la directiva sí regula la posibilidad. Y también es posible transferir cuotas ideales. A la pregunta, pues la respuesta es sí. La transferencia de cuotas ideales de un bien inmueble se encuentra regulada en el artículo 28 de la citada directiva, y pues esta establece que las entidades públicas o el Estado representado por la DGA, copropietarias de un bien inmueble, pueden efectuar la transferencia de cuotas ideales, aplicando en lo que fuera pertinente el trámite regulado en el artículo 37 de la directiva, que es lo que respecta a la transferencia de bien inmueble. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar una entidad pública cuando solicita la transferencia de un bien inmueble o solicita la transferencia de cuotas ideales de un bien inmueble o cuando solicita el cambio de finalidad de un bien inmueble que ya fue transferido? Bueno, el artículo 29, numeral 29.2 de la Directiva 002-2021 EF 5401 establece diversos requisitos que la entidad pública solicitante debe presentar, ¿no? Entre ellos tenemos los nombres y apellidos, ¿no?, y los datos de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o a quien ésta haya delegado. También tenemos la expresión concreta del pedido, ¿no? Para ello deberá ser preciso la solicitud indicando el área, ubicación del bien inmueble, así como el uso público o servicio público para el cual lo requiere. Informes técnico y legal que sustente la finalidad para la cual requieren el bien inmueble, así como la evaluación registral del citado bien, ¿no?, la condición legal, física y técnica actual, utilizando los diversos aplicativos como el Sinavip, GeoCadmin, GeoYacta, Google Earth, Street View, entre otros. Plano perimétrico de ubicación. Este plano perimétrico debe estar en coordenadas UTM a escala apropiada, indicando zona geográfica y en datum oficial vigente. Es autorizado por ingeniero competente, arquitecto o geógrafo habilitado. Plano de distribución. Por niveles del bien inmueble, autorizado por el ingeniero civil o arquitecto habilitado. Memoria descriptiva, indicando ubicación, área, linderos, medidas perimétricas y zonificación. Autorizado también por ingeniero o arquitecto habilitado. Fotografías que sean fechadas, ¿no?, con una antigüedad no mayor a 30 días hábiles previo a la solicitud. Y certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, que acredite que la finalidad a la cual se destina el bien inmueble cuya transferencia se va a solicitar es compatible con la zonificación donde se ubica el citado bien. Siguiente, por favor. En el caso de no contar con el documento señalado en el literal H, ¿no?, del numeral precedente, es decir, el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, la entidad pública que solicita la transferencia puede presentar el certificado de zonificación y vías vigente, que acredite también que la finalidad a la cual se destina el bien inmueble cuya transferencia se solicita es compatible. Es decir, en estricto se requiere presentar el certificado de parámetros urbanísticos. En ausencia de ello, también podría presentar el certificado de zonificación y vías. Ahora, ¿son los mismos requisitos cuando el solicitante es un gobierno regional o gobierno local? Bueno, en el caso que el solicitante de una transferencia sea un gobierno regional o local, deberá presentar adicionalmente, ¿no?, en adición a los requisitos que ya hemos visto anteriormente, el acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, ¿no?, respectivamente, según sea el caso.
aprobando el requerimiento para la transferencia de un bien inmueble. Es decir, aprobando solicitar a la DGA o a la entidad pública que sea la propietaria, ¿no?, requerir formalmente el pedido de transferencia del bien inmueble. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento, no? Bueno, hay que tener en cuenta también que para el cambio de finalidad de la transferencia ha habido una modificación última a través de la Resolución Directoral 9-2024, 5401, publicada el 29 de junio de 2024. ¿Y qué es lo que señala? Que para el trámite de cambio de finalidad de un inmueble que ha sido ya transferido, ¿no?, se requiere lo solicitado en los literales A y H del numeral, ¿no?, que antecede, y el sustento técnico legal que corresponde, que va a ser presentado por la Oficina General de Administración, la OGA, o la que haga sus veces, ¿no?, o del órgano que tenga asignada la función de administración de bienes inmuebles según el instrumento de gestión de la entidad, según su ROF o según se determine, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que una vez emitida la resolución que aprueba la transferencia de un bien inmueble o la transferencia de cuotas ideales, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según corresponda, proceden a efectuar la entrega del bien inmueble, suscribiendo el acta de entrega-recepción correspondiente, ¿no?, conforme al anexo número 1 que también se encuentra en la presente directiva. Siguiente, por favor. En los casos que la entidad pública solicitante requiera la transferencia de un bien inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión, adicionalmente a los requisitos que he mencionado, ¿no?, de ser un GORE o una municipalidad, los acuerdos respectivos, adicional a todo ello deberán presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel perfil previo a su declaratoria de viabilidad, elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Dichos documentos tienen carácter de declaración jurada. En los casos que la entidad pública solicitante requiera también el cambio de finalidad, ¿no?, de un bien inmueble que ha sido transferido y se requiera la ejecución de un proyecto de inversión, también deberá presentar esta ficha o el estudio de preinversión a nivel perfil. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el trámite para la transferencia de un bien inmueble? Bien, cuando se recibe la solicitud, sea la DGA, si la propiedad de inmueble, si el bien inmueble es del Estado, ¿no?, o una entidad pública que tiene un bien inmueble y lo va a transferir a otra entidad, entonces, cuando esa entidad o la DGA recibe la solicitud de transferencia de un bien inmueble, va a verificar todos los documentos, ¿no?, que se requiere presentar, los requisitos, y de ser necesario, va a requerir a la entidad solicitante la aclaración, precisión o presentación de documentos complementarios, otorgándosele un plazo de 15 días hábiles. Ahora, cuando el caso lo amerite y por razones debidamente justificadas, antes de que se vence el plazo señalado, la entidad pública solicitante puede requerir la ampliación, ¿no?, por igual plazo, por única vez. En caso la entidad pública solicitante no subsane las observaciones efectuadas dentro del plazo otorgado o ampliado, de ser el caso, se da por concluido el trámite, lo cual es comunicado, ¿no?, a la entidad pública, sin perjuicio de que pueda volverse a presentar la documentación, ¿no? Ahora, con la información proporcionada por la entidad pública solicitante y en caso se considere necesario, se efectúa una inspección técnica para verificar in situ la situación física del bien inmueble. Caso contrario, la evaluación técnica se puede efectuar en gabinete con el apoyo de los aplicativos, herramientas informáticas o de telecomunicaciones. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el trámite para la transferencia de un bien inmueble? Bueno, el artículo 37 de la directiva señala también que si la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según corresponda, considera no aceptar la solicitud planteada, comunica dicha decisión al solicitante y se da por concluido el trámite, ¿no?, en caso no proceda. Pero hay que tener en cuenta también que la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o quien ésta haya delegado, cuando procede, ¿no?, la transferencia mediante resolución, va a aprobar la misma.
Es decir, aprueba la transferencia la máxima autoridad administrativa. Cuando el bien inmueble es de titularidad del Estado, lo va a hacer la DGA a través de la resolución directoral correspondiente. Posterior a la emisión de la resolución que aprueba la transferencia, se va a continuar con el trámite registral. El trámite de la transferencia culmina luego de realizada la inscripción registral en el registro de predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? La oficina registral correspondiente. Y posterior a ello con la entrega del bien inmueble a través de la suscripción del acta de entrega conforme al anexo número 1, que también forma parte de la directiva 002-2021. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que la entidad pública solicitante presentó los documentos, los requisitos que señala la directiva, se hizo la evaluación correctamente, todo estuvo conforme, la entidad pública propietaria aprobó la transferencia, otorgó, ¿no? Favorablemente esta transferencia, el bien pasa a manos de la administración de la entidad beneficiaria, en este caso la nueva entidad, la entidad propietaria. Entonces, esta entidad beneficiaria de la transferencia tiene diversas obligaciones, ¿no?, que cumplir. El artículo 31 regula cuáles son las obligaciones de una entidad pública beneficiaria de la transferencia. Entre ellas tenemos que debe cumplir con la finalidad para la cual fue transferido el bien inmueble o la cuota ideal del bien inmueble. Asumir los gastos administrativos, tributarios, mantenimiento, servicios básicos u otros que se deriven de la transferencia del inmueble. Asumir la defensa administrativa, judicial o extrajudicial. Cumplir con las obligaciones que se le impongan al otorgarle el bien inmueble, a fin de garantizar el mejor uso y máximo aprovechamiento actual o potencial del mismo. Inscribir y o regularizar la declaratoria de fábrica u otros actos de saneamiento que se requieran sobre el bien inmueble. No otorgar el bien inmueble en garantía ni transferirlo bajo responsabilidad. Obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el plazo máximo de 2 años, contados desde el otorgamiento de la resolución que aprueba la transferencia o cambio de finalidad, ¿no?, según corresponda. Cumplir con la normativa y plazos de este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión en el bien inmueble. Cumplir con la normativa, parámetros urbanísticos y autorizaciones relacionadas con el bien inmueble de acuerdo a lo señalado en la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la reversión de dominio? Bueno, también esta reversión es un trámite, pero que deviene del trámite de transferencia, ¿no? ¿Cuándo se va a dar? Cuando se haya incumplido con la finalidad o las obligaciones establecidas en la resolución que aprueba la transferencia. Al respecto, el artículo 32 de la Directiva 002-2021 EF 5401 regula el trámite de reversión. ¿Y qué es lo que señala? Que en caso la DGA o la entidad pública transferente del bien inmueble o la cuota ideal verifique a través de inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar la constatación correspondiente que la entidad pública beneficiaria de este bien inmueble no cumple con las obligaciones establecidas en la resolución con la que fue transferido el dominio del bien inmueble o la cuota ideal y o con las obligaciones establecidas en la presente directiva, revierte el dominio del bien inmueble o la cuota ideal del mismo. Previa a la reversión va a haber ciertos trámites, ¿no? Ciertas acciones que se van a tomar. Entonces, la DGA o la entidad pública transferente del bien inmueble o la cuota ideal comunica dicha situación a la entidad pública beneficiaria y le otorga un plazo de 15 días hábiles a fin de que informe acerca del citado incumplimiento. En caso se determine que el incumplimiento no es por causas atribuibles a la entidad pública beneficiaria, la DGA o la entidad pública que transfirió el bien o la cuota ideal, según corresponde, remite una comunicación informando que no va a continuar con el procedimiento para la reversión y culmina. No procede la reversión, pues porque hay causas justificadas, ¿no? Entonces,
La máxima autoridad administrativa de la entidad pública transferente o quien ésta haya delegado mediante resolución revierte el dominio de bien inmueble o cuota ideal. Cuando el bien inmueble es de titularidad del Estado, pues lo hace la DGA a través de la resolución directoral correspondiente. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la opinión técnica previa de la DGA? Bueno, el artículo 33 de la Directiva 002-2021-F5401 señala que cuando una entidad pública decide transferir un bien inmueble o cuota ideal de su titularidad a otra entidad pública, porque recordemos que la transferencia es entre entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento, previamente la entidad que va a transferir, antes de aprobar la transferencia con la resolución correspondiente, debe comunicarlo a la DGA, a fin de que en el plazo de 30 días hábiles emita pronunciamiento respecto de la propuesta de transferencia. El pronunciamiento de la DGA se va a circunscribir únicamente a verificar la optimización del uso del bien inmueble o cuota ideal, así como el cumplimiento de los requisitos que exige. Es decir, se va a verificar que sea óptimo el uso del bien, ¿no?, para la cual se está pidiendo la transferencia, y que la entidad que está solicitando la transferencia cumpla con los requisitos que exige la directiva. Luego de la evaluación técnica y legal, en particular de los requisitos contenidos en los numerales 29.6, 29.7 del artículo 29 de la directiva, de considerarlo pertinente, la DGA puede emitir opinión técnica favorable para que se apruebe la transferencia de un área menor. Respecto al área restante, que no sería objeto de transferencia, la DGA puede solicitar a la entidad pública del bien inmueble que dicha área restante sea independizada y transferida al Estado representado por la DGA para su incorporación en la cartera inmobiliaria pública. Es decir, que se puede otorgar la opinión técnica para la transferencia de toda el área del bien inmueble o de parte de ella. Si es que hay un área restante, también podría ser incorporada a la cartera inmobiliaria para su optimización. La opinión técnica previa de la DGA, establecida en el presente artículo, no es de aplicación para los actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto de los bienes inmuebles de su propiedad. Es decir, si hay un gobierno regional o un gobierno local, entiéndase, municipalidad provincial o distrital, que tienen bienes propios y van a transferir, ¿no?, los bienes o un bien inmueble de su propiedad a favor de otra entidad pública, ¿no?, como son bienes que se rigen bajo su marco normativo especial, no requieren, pueden aplicar nuestro marco normativo, es decir, nuestra directiva, en lo que respecta, ¿no?, en lo que corresponda, y en tanto no se contraponga con su marco normativo especial. Sin embargo, para la disposición, en este caso para la transferencia de sus bienes inmuebles, no requieren solicitar opinión técnica a la DGA. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tratar el trámite de permuta de bienes inmuebles. Este trámite se encuentra regulado en el artículo 34 de la directiva. Este trámite forma parte de los actos de disposición final, que se encuentran dentro de los actos, propiamente es un acto de disposición que se encuentra dentro de los actos de disposición final. Se encuentra regulado en el artículo 34 de la directiva. Y bueno, este artículo establece que la permuta de bienes inmuebles es de carácter excepcional, es decir, permite a las entidades públicas y al Estado, representado por la DGA, efectuar un intercambio recíproco de bienes inmuebles de su propiedad, a fin de destinarlos a un uso público o servicio público. En el caso de bienes de titularidad del Estado, estos se incorporan a la cartera inmobiliaria pública. Es decir, que por ejemplo, se puede permutar un bien inmueble de propiedad del Estado, representado por la DGA, con un bien inmueble de propiedad de una entidad pública, X. O la permuta puede ser, ¿no?, de una entidad A a una entidad B, pero siempre entre bienes que sean de propiedad de entidades públicas, ¿no?, conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, la permuta actualmente no se encuentra prevista para poder regularse o otorgarse a favor de terceros, ¿no? No se puede regular, no se puede permutar un bien inmueble del Estado o de una entidad pública con un bien de propiedad privada. Siguiente, por favor. Ahora, la valorización de los bienes inmuebles, ¿no?,
para los efectos de la permuta. Se encuentra establecido en el artículo 35 de la directiva. Este artículo señala que las entidades públicas deben efectuar la valorización de los bienes inmuebles objeto de permuta, la cual se realiza conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones, que es el aprobado por Resolución Ministerial 172-2017-Vivienda, y que es a valor comercial. Para tal efecto, pueden solicitar a la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o a una persona jurídica especializada en la materia. Y en caso de no existir en la zona, la valorización puede ser efectuada por un perito tasador, debidamente acreditado por un profesional, ¿no?, de la entidad pública titular del bien inmueble en su defecto. La valorización, ¿no?, el informe de tasación, la valorización que se emita, tiene una vigencia de 8 meses a partir de su elaboración, a cuyo vencimiento se realiza la actualización de la misma, ¿no?, la cual tiene una vigencia por el mismo plazo, es decir, 8 meses más. En caso exista diferencia entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, las entidades públicas definen la forma de compensación o la exoneración de la misma. De no llegar a un acuerdo, dan por concluido el trámite. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la permuta de bienes inmuebles? Bueno, el artículo 36 de la directiva regula que debe presentarse, la solicitud debe ser presentada, ¿no?, con los datos del nombre, apellido, datos de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública, ¿no?, o quien ésta haya delegado, la expresión concreta del pedido, indicando la área, ubicación del bien inmueble, el uso o servicio público para el cual requiere, ¿no?, esta permuta, el informe técnico legal correspondiente, el plano perimétrico y ubicación, los planos de distribución, memoria descriptiva, fotografías, la valorización del bien inmueble. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de permuta? Bueno, en cuanto a si el solicitante es un gobierno regional o local, similar a la transferencia, adicionalmente a los requisitos que acabamos de señalar, los gobiernos regionales o gobiernos locales, municipalidades, distritales o provinciales, deben presentar el acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal, ¿no?, según sea el caso, en el que se apruebe el requerimiento para pedir la permuta de los bienes inmuebles, ¿no?, correspondientes. ¿Cuál es el trámite para la permuta de bienes inmuebles? Es el que se adecúa, ¿no?, de acuerdo a la transferencia. O sea, el trámite que se encuentra regulado para la transferencia también es aplicable para la permuta, ¿no?, en lo que resulte aplicable. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tratar sobre la evaluación técnica. Para ello voy a dar pase a mi compañera y especialista técnica, Thais Peña. Adelante, Thais. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias, Rosita. Muy buenos días con todos. En esta oportunidad haré un breve resumen sobre qué se trata la evaluación técnica, la cual forma parte del informe técnico legal, la cual va a ser incorporada en este informe técnico. Este último requisito establecido por la Directiva 002-2021-EF 50.01 para poder solicitar estos actos de disposición que estamos tratando, como de la transferencia y la permuta. Asimismo, más adelante trataré sobre los requisitos técnicos establecidos por la directiva con respecto a la transferencia, señalados en el artículo 29, y con respecto a la permuta, señalados en el artículo 36. ¿Qué requerimos? ¿Qué es lo que requiere la entidad para solicitar estos actos de disposición? Previamente se requiere hacer una evaluación técnica. ¿Cuál es el objeto de esta evaluación técnica? El objeto, pues, es determinar si se encuentra de libre disponibilidad y qué características tiene este. ¿Por qué es importante? Justamente para verificar su condición registral. ¿Quién es el titular registral, ¿no? La condición técnica, tomando como ayuda los geoportales, poder determinar si de repente se encuentra afectado por una vía, por una quebrada, o si está cerca una concesión minera, etc.
También poder determinar la condición física, cuántos pisos tiene, cuáles son, qué área o cómo es su entorno físico, ¿no? Su condición situacional, ¿no? Quién administra el bien inmueble independientemente de quién se le haya afectado, ¿no? En caso esté afectado. Y determinar, como le indiqué, si está en libre disponibilidad, si no tiene un impedimento legal o judicial. ¿Quiénes son los profesionales aptos para realizar esta evaluación técnica? Pues los profesionales técnicos que la entidad asigne, que pueden ser los ingenieros geógrafos, los ingenieros civiles, los ingenieros agrónomos, los agrimensores, los ingenieros topógrafos, lo que asigne y los que están debidamente capacitados para hacer esta evaluación técnica. Quien conjuntamente, como ya lo mencioné inicialmente, con los especialistas legales, desarrollan el informe técnico e incorporan esta evaluación técnica. Ahora, ¿por dónde empiezo a hacer la evaluación técnica? Bueno, para ello justamente las entidades, las instituciones públicas han puesto a disposición herramientas geográficas gratuitas para realizar estos análisis a través de los programas o geoportales. ¿Cuáles y para qué sirven estos programas? Pues sirven justamente para hacer un apoyo para hacer el análisis técnico, para realizar. ¿Y cómo nos ayudan? Pues estas entidades nos dan la facilidad de incorporar información en diferentes formatos a través de diferentes extensiones, los KML, o KMZ, los DWG o DXF, la extensión ESHEI, CSV y diferentes extensiones que estos tipos de geoportales nos proporcionan. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el Geoplan. Es un geovisor que ha puesto a disposición el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es un geovisor, es un sistema de información para la planificación urbana territorial del país. ¿Qué podemos encontrar en este geoportal? Pues podemos encontrar los planes de desarrollo urbano, los famosos PDU, los PAT, los planes de acondicionamiento territorial, que pueden estar en estados aprobados, propuestos o terminados. ¿Qué más nos proporciona este sistema? Pues nos proporciona información cartográfica y alfanumérica, como información de límites geográficos, por lo cual podemos determinar la jurisdicción de nuestro bien inmueble que estamos evaluando. Pues los límites geográficos están a nivel departamental, provincial y distrital, pudiéndose determinar, como menciono, la jurisdicción. Por el otro lado, se tiene otro tipo de capas. Por ejemplo, tenemos una capa donde dice las propuestas urbanas. No se puede visualizar qué tipo de zonificación tiene este bien inmueble. La altura inclusive de las edificaciones, el tipo de infraestructura y equipamiento urbano. Por el otro lado, nos pueden dar otro tipo de información como los indicadores urbanos, la población y las actividades económicas que se vienen desarrollando en su entorno y en el bien inmueble. Otro tipo de geoportal y muy usado por los especialistas técnicos para la evaluación técnica es el GeoYacta, un geovisor de COFOPRI, el organismo que es encargado de la formalización de las propiedades informales. Este geovisor pone a disposición información gráfica como polígonos de las propiedades formalizadas y información alfanumérica. Podemos encontrar las partidas registrales de este bien inmueble formalizado, podemos encontrar la ubicación, en qué manzana, lote se encuentra, el nombre de la asociación o cooperativa o asentamiento humano de cuál forma, los linderos y medidas perimétricas, ¿no? Ya aprobados a través de un plano de trazado y lotización formalizado por COFOPRI. Y en el caso de propiedad del Estado, pues inclusive señala el uso el cual fue destinado. Otro geoportal y bastante importante es el SIGDA. El SIGDA es un geovisor del Ministerio de Cultura. Es un geoportal que puesto a disposición del Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para poder determinar si mi bien inmueble se encuentra superpuesto a una zona arqueológica de monumento o forma parte de un patrimonio arqueológico.
Por ende, este geoportal puede determinar si mi bien inmueble se encuentra afectado por dichos elementos arqueológicos. Otro geoportal que usamos bastante para la evaluación técnica es el SIGRI. Es un geovisor del CENEPRED. Es un sistema de información para la gestión de riesgos de desastres. Este geoportal nos ayuda prioritariamente a determinar si nuestro bien inmueble se encuentra en una zona de riesgo mitigable o no mitigable. Contiene además cartografía de riesgos y peligros, así como información complementaria respecto al entorno del que se encuentra el bien inmueble, el tipo de vías, si se encuentra cerca al colegio, centro de salud, etc., ¿no? Otra herramienta que utilizamos es el Cinabit Wet o Cinabit Libre, que son sistemas de gestión de predios del Estado de la SBN. A través de este sistema, pues, podemos determinar si dicho inmueble cuenta ya con un CUS, un código único Cinabit, ¿no? Inscrito, ¿no? Y que también se puede determinar que si se encuentra bajo competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Bienes Estatales o de la DGA. Este sistema te brinda información bastante importante, información complementaria, muy útil para los que tienen acceso a través de Cinabit Wet, sirven como para el análisis técnico. Pues ahí podemos descargar lo que son las partidas registrales, las resoluciones de los actos emitidos por la SBN, ¿no? Y otros documentos complementarios requeridos para la evaluación técnica. Por otro lado, tenemos el GeoCatMIC. El GeoCatMIC es un sistema de información geográfica de catastro minero que ha puesto a disposición el INGEMET. Este geoportal podemos verificar si el bien inmueble se encuentra afectado o cerca a una concesión minera y otros elementos de catastro minero. También, asimismo, te aporta información sobre cartas nacionales, donde se puede visualizar el tipo en donde se encuentra geográficamente nuestro bien inmueble, ¿no? A través de información de las curvas de nivel, ¿no? Así podemos determinar si se encuentra en ladera de cerro, qué tipo de topografía es, si es plana o está en pendiente. Otra herramienta que es utilizada por los especialistas técnicos es el Google Earth o Street View, Google Earth Street View, que es una herramienta realmente muy útil, dado que nos proporciona imágenes satelitales donde podemos verificar su condición física del bien inmueble. Asimismo, también sus áreas ocupadas aproximadas. Y con la ayuda del Street View, ver imágenes a nivel del suelo para ver el tipo de material de construcción, el número de pisos de que está rodeada. Y actualmente, pues, el Google Earth ha puesto a disposición imágenes actualizadas del año 2023 y 2024. Entonces, es una información bastante rica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué requerimos para hacer la evaluación técnica? Bueno, en caso tengamos información, tenemos la partida registral, también podemos hacer la evaluación técnica en base a información técnica como a través de la ubicación, ¿no? A través de la dirección. También incluyendo información que haya sido obtenida por el levantamiento topográfico, ¿no? Que nos da información en DXF, en WG, y que pues podrían ser exportados en otros formatos para que sean leídos o incorporados a estos geoportales que ya lo mencionaba anteriormente para hacer el análisis correspondiente, ¿no? A través de información de punto de coordenadas, ¿no? Otro tipo de extensiones que puede inclusive ser exportados, el KML, como lo mencioné, el KMZ, el CHE y otros puntos.
De tratarse pues de un inmueble que ya está inscrito en registros públicos, se puede obtener a través del título archivado o información. Tal vez algunas instituciones tienen convenios con los registros públicos donde pueden hacer la descarga del polígono, ¿no? Y hacer una georreferenciación con la finalidad de que sea actualizado y georreferenciado con las herramientas geográficas correspondientes al sistema de información geográfica en WGS 84, de la cual nosotros solicitamos como requisito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la entidad no nos remite información técnica como un plano, un partido a registrar? Bueno, ya tendríamos que, como instituciones, tendré que solicitar a la entidad que nos remita, ¿no? Porque se ha dado casos, ¿no?, donde se solicita tales actos, pero la información llega incompleta. En caso que, bueno, hacemos remita solo el dato de la partida, pues como ya lo mencioné, pueden hacer la consulta a SUNAR, inclusive remitirse a través de información que está en los geoportales, que pueden hacer descarga de información de polígonos en diferentes formatos. Por favor. Bueno, gracias, como ya le había mencionado anteriormente, estos son los web services donde se puede encontrar la información ya mencionada anteriormente, ¿no? Estos geoportales del catastro de COFOPRI, el de vivienda, el de culturas, ¿no? Que nos serán de gran utilidad para la evaluación técnica. Siguiente, por favor. Ahora, mi compañera anteriormente ya había mencionado los requisitos. En el caso de transferencia y en caso de permuta, pues los requisitos están establecidos, como ya lo mencioné, en el artículo 29 y 36 de la presente directiva. Ahora, uno de los requisitos es el plano perimétrico y de ubicación. ¿Qué debe contener este plano perimétrico? Bueno, en este caso es un ejemplo de un plano presentado por el CUNAMAS, en el cual señala, solicita la transferencia de una parte del área terreno del bien inmueble. ¿Qué debe contener este plano perimétrico y ubicación? Justamente, en primer lugar, es la ubicación, ¿no?, a escala. Los cuadros de datos técnicos, donde se están señalando ahí el número de vértices, cuáles son sus linderos, ¿no?, la medida de sus linderos y medidas perimétricas y sus coordenadas UTM. Es importante, pero muy importante, señalar la zona geográfica donde se encuentra el bien inmueble y el dato de cuál fue referenciado y cuál es, en este caso, WGS 84. Y asimismo, el plano debería estar en una escala apropiada y referenciado en el W84, finalmente autorizado por un profesional debidamente habilitado. En este caso puede ser un ingeniero civil, un arquitecto o ingeniero geógrafo, los que disponga por el Colegio de Ingenieros del Perú. Siguiente, por favor. Otro de los requisitos establecidos en ambas solicitudes es el plano de distribución. ¿Por qué es importante este plano de distribución? Pues es importante para nosotros verificar el estado interno, cómo está distribuido internamente y si se está aprovechado adecuadamente. ¿Qué debe señalar este plano de distribución? Pues tiene que señalar el nivel de piso, presentar plano de distribución por cada nivel, el nombre de cada uno de los ambientes de cada piso, el mobiliario que cuenta para saber si justamente se está cumpliendo con lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Debe estar debidamente acotado en cada uno de sus niveles y autorizado por el profesional habilitado, ¿no? En este caso puede ser ingeniero civil o un arquitecto debidamente habilitado
¿Y por qué mencionamos habilitado en cada uno de los planos? Porque nosotros como especialistas técnicos de la Dirección de Bienes Inmuebles verificamos que justamente los profesionales que suscribieron estos planos estén debidamente habilitados. Por favor. Siguiente, por favor. Anterior, por favor. La anterior diapositiva, por favor. Gracias. Otro de los requisitos establecidos en cada uno de los actos es la memoria descriptiva. Pues la memoria descriptiva es un documento, es el documento suscrito lo que señala el plano perimétrico de ubicación, ¿no? Es un documento descriptivo de dicho documento, el cual deberá consignar la ubicación, ¿no? La cual debe estar debidamente actualizada, dado que muchas informaciones que están inscritas en registros públicos están desactualizadas, entonces es la oportunidad para que se pueda actualizar la ubicación. También deberá consignar el área, ¿no? El área del terreno del bien inmueble, o el área que se quiere transferir en este caso, la zonificación, ¿no? Señalando la zonificación, qué documento señala la zonificación en este caso, es el documento de CUNAMA, que señala la zonificación de acuerdo al certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Asimismo, debe señalar y los linderos y medidas perimétricas. En este caso lo ha señalado la entidad en ambos datos, ¿no? Eso significa que ha sido georreferenciado, ¿no? A través de herramientas geográficas. Y finalmente, debe ser suscrito por un profesional técnico debidamente autorizado por la entidad, ¿no? Y por el colegio ingeniero, ¿no? Según señala. Siguiente, por favor. También el otro requisito señalado en la directiva son las fotografías. Las fotografías deben ser tomadas en todo su área de terreno, no solamente el área que se quiere transferir, como ya le señalé anteriormente, había un plano donde había señalado que una vez estaba solicitando parte del área de terreno total del cual forma el bien inmueble que se quiere solicitar. Entonces es importante que las fotografías que emitan la entidad deben estar, además de eso, debidamente fechadas y tomadas en todos sus linderos para poder verificar el estado situacional de este bien inmueble, ¿no? ¿Qué debe mostrar aparte de eso? Bueno, debe mostrar más dónde se encuentra ubicado, ¿no? Queremos verificar el tipo de topografía, si es accidentada, si está cerca. En este caso muestra que está en laderas de cerros, ¿no? Por lo que se presume que por eso no se ha podido extender, ¿no? Y también poder verificar si está ocupado parcial o totalmente, ¿no? Porque es la manera de verificar si lo que señala el plano es lo que señalan las fotografías, ¿no? Es por eso importante que sean tomadas en todos sus linderos. Y la antigüedad de las fotografías no pueden ser mayor a 30 días de presentada la solicitud, como señala la directiva. Además de ello, es importante verificar el uso que se le está dando. Por eso es importante que se le haga la toma del interior de la edificación que forma parte del bien inmueble, ¿no? Y que se esté dando el uso correspondiente, señalado como uso o servicio público. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Otro de los requisitos establecidos por la directiva es el certificado de parámetros urbanísticos, el cual es emitido por la entidad competente. En este caso ha sido emitido por la Municipalidad Distrital de Comas, ¿no? En el caso de Cunamás, en que señala qué tipo de zonificación tiene el bien inmueble,
¿no? En este caso señala que es para un área educativa, ¿no? Y señala la fecha de la caducidad, pues establece una caducidad de 36 meses, según lo que establece el reglamento en la ley 29090 de la ley de regularización de habilitaciones urbanas y edificatorias, ¿no? También señala qué tipo de usos están permitidos para este tipo de zonificación, ¿no? Cuáles son los usos compatibles a este tipo de zonificación, ¿no? Y es importante ahí que se señale la ordenanza y se establezca bien la vía. Se han presentado casos en que si bien se remite el certificado de parámetros urbanísticos, señalan otro tipo de ubicación. Es por eso importante que ustedes, antes de remitir este documento requisito establecido por la directiva, sea bien suscrito, ¿no? Que se señale bien la ubicación de su bien inmueble. También es importante que se señale la fecha de emisión. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso, este es en el caso nosotros como ya lo mencionamos, hacemos también la evaluación técnica de la documentación que presentan las entidades públicas. Y para eso nos apoyamos, en el caso de Lima, de la información obrante del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, ¿no? El IMP, donde te pone a disposición geoportales que son donde te permite la incorporación de información y verificar si la zonificación señalada en el certificado de parámetros urbanísticos es acorde a la documentación presentada, y podemos verificar qué tipo de usos, ¿no? De acuerdo a la ordenanza en la que fue aprobada el índice de usos, y poder consignarlo y verificar si efectivamente es acorde a lo que señala el certificado de parámetros urbanísticos. ¿Qué pasa si no se presenta el certificado de parámetros urbanísticos? Como ya bien lo señaló la compañera, pues nos pueden presentar lo que es el certificado de zonificación de vía, donde se señale, ¿no? Se establezca el tipo de zonificación. Siguiente, por favor. Bueno, este requisito es solicitado en el caso del acto de permuta. Es un documento que es obligatorio para hacer el tipo de cambio, ¿no? El intercambio de los bienes inmuebles en caso lo soliciten, ¿no? Y es sumamente importante tenerlo, el cual debe ser, como ya bien lo señaló mi compañera, en caso no se tenga un especialista que pueda realizar la valorización, pues se puede solicitar a un profesional del Ministerio de Vivienda, ¿no? O un perito tasador que está debidamente reconocido, ¿no? Conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado por Resolución Ministerial 172-2016 Vivienda, ISO modificatoria aprobada por Resolución Ministerial 424-2017 Vivienda. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo conmigo. Doy pase a mi compañera para que le pueda dar ejemplos prácticos de este tipo de actos que se encuentran, que son materia de webinar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Thais. Bien, continuando con el webinar, efectivamente vamos a revisar dos casos prácticos, uno sobre el trámite de transferencia y otro sobre el trámite de permuta, para poder entender mejor cómo se aplican estos trámites, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, el primer caso está referido, como les dije, a una transferencia, y bueno, el caso señala que en el año 2002, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? MTC, adquirió de privados, a través de la modalidad de compra-venta, un bien con un área de 320 metros cuadrados,
ubicado en la avenida Canadá 1660, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. Inscrito en la partida registral número 1315-8560 del registro de predios de la Oficina Registral de Lima, de la SUNARP. Este bien cuenta con una edificación de 2 niveles, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y fue usado como oficina administrativa hasta el mes de marzo del 2020. Actualmente se encuentra desocupado. El Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, solicita al MTC la transferencia del citado bien a fin de aperturar una nueva oficina para su despacho fiscal en el distrito de San Borja. Las preguntas son, en este caso, ¿se trata de un bien inmueble? ¿Procede la solicitud de transferencia? De proceder la transferencia, ¿cuál es el trámite a seguir? Bien, como vemos en la imagen, existe un terreno edificado, ¿no? Hay una edificación de 2 niveles y que señala el caso práctico que es un bien inmueble de propiedad del MTC, del Ministerio de Transportes, que en su momento estaba ocupado, pero que a la fecha se encuentra desocupado, fue adquirido de privados, ¿no? Y que, bueno, la titularidad actual se encuentra a favor de una entidad pública como es la del MTC. Por un lado, tenemos al Ministerio de Transportes, el MTC, como entidad pública propietaria de un bien, ¿no? Y por otro tenemos al Ministerio Público Fiscalía de la Nación, que tiene la necesidad de contar con un bien inmueble para poder aperturar una nueva oficina, ¿no? Para su despacho fiscal, para las finalidades según corresponde. Entonces, ¿qué es lo que debe tener en cuenta el Ministerio Público, que es la entidad pública que solicita la transferencia de un bien inmueble? Bueno, definitivamente debe tener en cuenta, primero, quién es, qué tipo de bien está solicitando, porque si es que en el caso, ¿no? En el caso distinto fuera un terreno únicamente sin edificaciones, los terrenos sin edificaciones, pues son predios que se encuentran en otro sistema, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Cuyo ente rector es la SBN, por lo que en este caso, pues, si la propiedad fuera un terreno y que está a nombre del MTC, entonces no resultaría aplicable, ¿no? Solicitar la transferencia en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero si identifican de manera correcta quién es el titular, en este caso es el MTC es una entidad, ¿no? Es un ministerio y forma parte de las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, debemos tener en cuenta que si es que se quiere aplicar el pedido de transferencia en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Ese bien, materia de solicitud, debe ser un bien inmueble. Es decir, ese terreno debe contar con edificación. Entonces, en la imagen podemos visualizar de que ese terreno se encuentra edificado, cuenta con una edificación de 2 niveles, por lo que es un bien inmueble de propiedad del MTC. Entonces, a la primera pregunta, ¿se trata de un bien inmueble? Sí, sí se trata de un bien inmueble porque es un terreno de una entidad pública, pero que ese terreno cuenta con edificación, por lo que el terreno edificado, administrado por una entidad pública, ¿no? Porque a pesar de que se encuentra desocupado, se encuentra administrado por el MTC, lo hace un bien inmueble. Por ende, a la primera pregunta la respuesta es sí, es un bien inmueble y se rige bajo las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora, ¿procede la solicitud de transferencia? ¿Cómo saber si procede la solicitud? Bueno, para que proceda, la entidad solicitante, en este caso el Ministerio Público Fiscalía de la Nación, debe presentar los requisitos que señala la directiva, ¿no? Los requisitos para la transferencia de bien inmueble. Y una vez que presente todos los requisitos y que se cumpla el filtro y se presente y esté correctamente, ¿no? Presentado, la entidad pública propietaria o titular del bien inmueble, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emite la resolución correspondiente, ¿no? La máxima autoridad emite la resolución aprobando la transferencia de este bien inmueble, ¿no? Entonces, dependerá si es que la Fiscalía cumple con presentar correctamente los requisitos, ¿no? Y para que pueda, en este caso, la entidad pública propietaria, MTC,
otorgar la transferencia a través de la emisión de la resolución respectiva emitida por la máxima autoridad administrativa. La tercera pregunta, ¿cuál es el trámite a seguir? El trámite es la emisión de la resolución, que finalmente esa resolución va a ser llevada al registro para poder inscribir, ¿no? Y el trámite de la transferencia culmina con la inscripción de esa resolución, ¿no? Aprobando la transferencia, inscribiéndose en registros públicos y también en simultáneo debe suscribirse el acta de entrega, recepción, suscrita por la entidad, ¿no? propietaria que está transfiriendo, que es el MTC, a favor de la entidad pública solicitante, que se convierte en una entidad beneficiaria de la transferencia, como lo es la Fiscalía de la Nación. Siguiente, por favor. Eso es en cuanto al trámite de transferencia. Ahora veamos un caso práctico sobre el trámite de permuta. A ver, este caso trata de que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR, tiene un bien de 420 metros cuadrados, ubicado en el distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida registral 1125-7860 del registro de predios de la Oficina Registral de Lima. Por su parte, el Seguro Social de Salud tiene un bien de 300 metros cuadrados, ubicado en Lince, en el distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida registral 11001587 del registro de predios de Lima. Ahora, se señala también que los bienes fueron adquiridos por las entidades públicas de privados y ambos cuentan con edificación. Si bien fueron destinados al cumplimiento de sus fines institucionales, ¿no? En su momento, actualmente se encuentran desocupados. Ambas entidades públicas evalúan permutar sus bienes. Entonces, las preguntas son, ¿se trata de bienes inmuebles? ¿Procede la solicitud de permuta? De proceder la permuta, ¿cuál es el trámite a seguir? Bueno, en el presente caso práctico, podemos visualizar, ¿no? En las imágenes las edificaciones de estos bienes que están siendo solicitados para permutarlos. Por un lado tenemos un bien, ¿no? Que podemos visualizar que hay un terreno edificado, ¿no? Y que es de la SUNAR, en el presente caso, ¿no? En este ejemplo. Y por otro lado tenemos un bien, también podemos visualizar que cuenta con edificación, ¿no? Y es de salud. Entonces, hay intención de que se permuten estos bienes. La primera pregunta es, ¿se tratan de bienes inmuebles? Bueno, ¿se tratan de bienes inmuebles? Sí, porque son terrenos que cuentan con edificación. Entonces, y también son de titularidad de entidades públicas, ¿no? Tanto Salud como la SUNAR son entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por ende, ¿no? Podría permutarse en caso de que cumpla con los requisitos, que se presente, ¿no? ¿Cuál es la solicitud? ¿Cómo procede la solicitud de permuta? Que tiene que presentarse los requisitos, ¿no? Tanto documentación técnica y legal, ¿no? Valorización, ¿no? De ambos bienes inmuebles, ¿no? Y se va a efectuar la permuta sobre bienes inmuebles de dominio privado. Ahora, ¿estos bienes son de dominio privado? Sí. ¿Por qué? Porque se encuentran actualmente desocupados. Entonces, si bien en su momento cumplían con la finalidad, ¿no? De fines institucionales, hay intención de que se permute. Y entonces la permuta, previa evaluación de requisitos de ambos bienes inmuebles, previa tasación, ¿no? De ambos bienes inmuebles, ¿no? De corresponder, de cumplir con todos los requisitos, se aprobará la resolución correspondiente aprobando la permuta. Entonces, sí es posible de que se puedan permutar porque son bienes inmuebles, terrenos edificados, administrados por entidades, ¿no? Y que es posible efectuar la permuta entre entidades conformantes del sistema. Bueno, esos son los dos casos prácticos respecto a permuta y transferencia. Eso es todo en cuanto al webinar. Y bueno, gracias, Roger. Muy bien, muchas gracias, Rosa, por la exposición. Ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas.
Muy bien, gracias Rosa. Ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. Nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Rosa. Vamos a iniciar con las preguntas. Pregunta 1. ¿Es procedente las transferencias en calidad de donación entre entidades de la Superintendencia de Bienes Nacionales u otras? Bien, aquí están utilizando dos términos, ¿no? En esta pregunta. Por un lado señalan el término donación y por otro la transferencia. Bueno, en el marco entre entidades de la SBN. Tendríamos aquí que aclarar de que debemos hacer la diferencia entre una terminología con la otra. Donación es un acto de adquisición y transferencia es un acto de disposición, por lo que son trámites distintos. Dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento se puede otorgar la donación, ¿no? Siempre y cuando exista un bien de propiedad privada, ya sea un terreno edificado, ¿no? O sin edificación, ¿no? Y que de manera voluntaria este privado, ¿no? Otorgue a título gratuito el bien a favor del Estado, en este caso representado por la DGA, o a favor de alguna entidad pública conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por su parte, esto es en cuanto a la donación, ¿no? Y como acto de adquisición, precisando. Por su parte, tenemos otro acto que es el acto de transferencia, que como ya hemos visto es un acto de disposición. Por este acto de disposición, que es la transferencia, se puede transferir un bien inmueble entre entidades públicas, es decir, una entidad pública A puede transferir un bien inmueble de su propiedad a una entidad pública B para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿es procedente las transferencias? Bueno, sí, en el caso de la donación, sí es posible que se pueda otorgar la donación, ¿no? De un privado, ¿no? Respecto a un bien, entiéndase, edificado o no, ¿no? Y que tenga de manera voluntaria la intención de transferir a título gratuito el bien de su propiedad a favor ya sea del Estado, lo recibe la DGA como su representante, o lo recibe la entidad pública conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Eso es en cuanto a actos de adquisición, en este caso donación. Y respecto a la transferencia, sí, las entidades públicas pero conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento pueden efectuar la transferencia de sus bienes inmuebles, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, cuáles son las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento, las que se encuentran reguladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, en concordancia con el artículo 3 de la Directiva 002-2021-EF 5401. Gracias, Rosa. Otra pregunta. ¿Cuál es el trámite para realizar una transferencia interestatal de bienes inmuebles? Bien, el trámite para una transferencia se encuentra regulado en el artículo 37. Como mencionamos en el webinar, la entidad pública solicitante de un bien inmueble debe de cumplir con presentar todos los requisitos, los documentos, tanto técnicos como legales, ¿no? Para que la entidad pública propietaria pueda evaluar, ¿no? Y que en caso esté conforme, la documentación va a continuar el trámite. Caso contrario, si advierte algún documento faltante, ¿no? U observara alguno de los requisitos, le otorga el plazo de 15 días hábiles, otorgando a través de un oficio, ¿no? Lo comunica a la entidad pública solicitante para que pueda subsanar, ¿no? Entonces, tiene un plazo de 15 días para que pueda subsanar. De no hacerlo en ese plazo, antes de que se venza, puede pedir la ampliación por igual término y por única vez. Y bueno, cuando ya subsana la documentación faltante, ¿no? Presenta la documentación, se cumple con los requisitos y la entidad pública solicitante, propietaria, aprueba, ¿no? Aprueba la transferencia a través de la emisión de una resolución, ¿no? Aprobada por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública propietaria.
Finalmente, esa resolución se remite a registros públicos para su debida inscripción al registro de predios correspondiente. A la par, como mencionamos, también se debe suscribir un acta de entrega-recepción por parte de la entidad pública que transfiere como la entidad pública beneficiaria del bien inmueble. Gracias, Rosa. Otra pregunta. En caso de bienes inmuebles de propiedad del Estado, administrados por un gobierno regional, ¿quién es el competente para tramitar la transferencia? ¿La DGA o el gobierno regional? Bien, debemos precisar que a nivel nacional, los bienes inmuebles de propiedad del Estado son administrados por la Dirección General de Abastecimiento, la DGA. Es decir, que los gobiernos regionales, actualmente en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, no han sido favorecidos para que puedan administrar los bienes, ¿no?, en representación del Estado. A diferencia, como sí existe en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que hay ciertos gobiernos regionales con funciones transferidas para administrar los bienes del Estado, en el Sistema Nacional de Abastecimiento, los bienes inmuebles que son de propiedad del Estado a nivel nacional son administrados por la DGA, ¿no? Entonces no hay transferencia de funciones y la administración es únicamente por parte de la DGA. Gracias, Rosa. Tenemos otra pregunta. ¿La permuta de bienes inmuebles no está permitida entre sector público y sector privado? No está permitido porque el artículo 34 de la directiva 002-2021 establece que la permuta se efectúa sobre bienes inmuebles entre entidades públicas, o se puede permutar un bien inmueble que es de una entidad A con el bien inmueble de una entidad B. O se puede permutar un bien inmueble de propiedad del Estado, ahí lo representará la DGA, con un bien inmueble de propiedad de una entidad pública X. Entonces, es posible que en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento la permuta sea efectuada solo sobre bienes inmuebles y solo sobre entre entidades públicas del Sistema Nacional de Abastecimiento, por lo que no es posible que se permute un bien del Estado, un bien inmueble del Estado con un privado o un bien inmueble de una entidad pública conformante del sistema de abastecimiento con una propiedad privada. No es posible. El marco normativo actualmente no lo regula. Gracias. Otra pregunta. ¿Se podría llevar a cabo una permuta sin tener la valorización pertinente? No, porque como ya lo hemos visto, el artículo 35 de la directiva regula el proceso de valorización, en este caso de los bienes inmuebles a permutar. La valorización es a valor comercial y tiene una vigencia de 8 meses, con ampliación a 8 meses más, y es necesaria para poder aprobar o continuar el trámite de la permuta de bienes inmuebles. No es posible continuar un trámite cuando no existe una valorización. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede transferir bienes inmuebles que se encuentran en cesión en uso? Debemos entender a la cesión en uso como una afectación en uso de bienes inmuebles a favor de una entidad pública. Si es así, la pregunta es si se puede transferir bienes inmuebles que se encuentran afectados en uso. Para ello debemos tener en consideración que el artículo 26 de la directiva regula la posibilidad de que se transfieran los bienes inmuebles pero de dominio privado del Estado o bienes inmuebles de dominio privado de entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por lo que, si un bien inmueble se encuentra afectado en uso a una entidad pública, es decir, se está brindando el servicio público, ¿no? Esto ya lo hace un bien de dominio público, por lo que no es posible otorgar la transferencia. Gracias, Roger, por la pregunta. Tenemos otra pregunta. Sí, te escuchamos. A ver, disculpe, se cortó. Sí. Luego tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el rol que desempeña la DGA en cuanto a la transferencia y permuta de bienes inmuebles? Bien, como ya hemos dicho, la transferencia y permuta son actos de disposición
¿no? Que forman parte de los actos de disposición final. Y bueno, la DGA tiene dos roles en estos dos trámites. Cuando la DGA es propietario, en este caso la propiedad es del Estado, ¿no? El bien inmueble es de propiedad del Estado, la DGA en su representación va a aprobar el acto. En este caso va a aprobar la transferencia o va a aprobar la permuta, ¿no? Del bien inmueble del Estado. Entonces, eso pasa cuando es bien inmueble de propiedad del Estado. Pero ¿qué pasa cuando lo que se va a transferir o lo que se va a permutar no es un bien del Estado, sino es un bien inmueble de la entidad pública, ¿no? En el caso que una entidad pública solicite la transferencia a la DGA va a aprobar el acto. Pero cuando la transferencia se dé entre una entidad pública A con una entidad pública B, entonces lo que va a hacer la DGA es emitir la opinión técnica previo a que la entidad propietaria transfiera o previo a que se efectúe la permuta entre bienes inmuebles de entidades públicas, ¿no? Entonces mucho va a depender del rol de la DGA va a estar subordinado en este caso a qué tipo de bien inmueble se va a transferir o se va a permutar. Si es del Estado, actúa como representante y aprueba el acto. Pero cuando la propiedad es de bienes inmuebles de entidades, actúa como emisor en este caso, una opinión técnica. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué área es la responsable de solicitar la transferencia de un bien inmueble? Para solicitar la transferencia debemos tener en cuenta que el numeral 29.2 del artículo 29 de la directiva 002-2021 EF5401 establece que es la máxima autoridad administrativa de la entidad pública que va a requerir ya sea a la DGA, si es que solicita un bien inmueble de propiedad del Estado, o a la entidad pública titular, ¿no? Entonces, cualquiera sea de los casos, si ya es un bien inmueble del Estado o es un bien inmueble de una entidad X, la entidad solicitante debe tener en cuenta que para requerir, ¿no? Para presentar formalmente su pedido, debe de ser la máxima autoridad de la entidad solicitante. Y bueno, cuando también se apruebe esta transferencia, lo hará a través de una resolución respectiva a la entidad pública propietaria. ¿Y quién? A través de su máxima autoridad administrativa también. Muchas gracias, Rosa. Otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la transferencia de un bien inmueble? Bien, los requisitos para la transferencia se encuentran regulados, como hemos señalado en el webinar, se encuentran regulados en el artículo 29. Son requisitos documentos técnicos legales, ¿no? La solicitud debe estar presentada por la máxima autoridad administrativa, debe de presentarse documentos técnicos como informe técnico legal, la expresión concreta del pedido, señalando el área, la ubicación, la partida, debe presentar documentos técnicos también como plano perimétrico, memoria descriptiva, plano de distribución, fotografías fechadas, certificado de zonificación y vías, cuando no haya certificado de parámetros urbanísticos, y bueno, cuando una entidad pública solicitante adicional sea un gobierno regional o local, adicional a estos requisitos debe presentar el acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal respectivo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la normativa de transferencia y permuta de bienes inmuebles? Bueno, respecto a la transferencia y permuta, en realidad los dos trámites, como son actos de disposición, se encuentran regulados en la directiva. Y respecto a la transferencia, se encuentran regulados en los artículos 26 al 33 y 37, artículo 37. Y en cuanto a la permuta, se encuentran regulados en los artículos 34 al 36 y también el artículo 37. Es decir, el artículo 37 es el trámite el cual va a ser aplicable tanto para los trámites de transferencia como de permuta, ¿no? Entonces, ambos trámites se encuentran regulados en la directiva. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Se puede otorgar en permuta a favor de una persona natural? No, porque, como bien se señaló en el webinar, el artículo 34 de la directiva establece que la permuta
de bienes inmuebles se efectúa entre entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, se puede permutar bienes inmuebles de propiedad de una entidad pública A con los bienes o con el bien inmueble de una entidad pública B, ¿no? De A a B, o del Estado a una entidad pública A, o del Estado a favor de una entidad pública B. Pero no es posible otorgar la permuta, ¿no? Que se efectúe la permuta entre bienes inmuebles de propiedad del Estado o de entidades con propiedad privada. No se encuentra regulado en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Una municipalidad puede realizar una transferencia de un bien inmueble a una ronda campesina? Bien, las municipalidades, sean distritales, ¿no?, o provinciales, si bien es cierto forman parte de las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento, pueden aplicar su normativa, ¿no?, la normativa del SNA, en cuanto no se contraponga con su normativa especial. Y para este tipo de bienes, ¿no?, inmuebles de propiedad de las municipalidades, deben tener en cuenta lo previsto en la Ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Y respecto a esa ley, hay un artículo, ¿no?, 59, que señala que los bienes pueden ser materia de transferencia, ¿no?, y también a particulares a través de la subasta pública. Entonces, deben tener en cuenta que pueden aplicar el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero tener en cuenta también que para bienes municipales hay un marco normativo especial y que tendrán que aplicarlo, ¿no?, de acuerdo a su normativa. Ahora, esos bienes municipales se aplican de acuerdo a una normativa especial, como ya lo hemos dicho, que es la Ley 27972. Sin embargo, cuando van a transferir a una ronda campesina, también deben tener en cuenta que hay una norma de las rondas campesinas. Hay una ley, que es la 27908, la Ley de Rondas Campesinas, que en su artículo 5 establece que se deben inscribir en el registro público, ¿no? Entonces, cuando estas rondas campesinas se inscriben, adquieren la personería jurídica. Entonces, como es posible transferir bienes, ¿no?, a particulares a través de subasta pública, pues a la pregunta que hacía, ¿no?, si es posible otorgar la transferencia de bienes que son de las municipalidades a favor de rondas campesinas, bueno, tendrán que verificar, ¿no?, que el marco normativo, que según el marco normativo que les estoy comentando, se puede transferir en tanto pues la ronda campesina se encuentre inscrita, tenga la personería jurídica y pueda pues postular, ¿no?, al procedimiento de subasta pública que se rige bajo la normativa de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y en tanto pues adquiera la buena pro, ¿no?, se puede ser beneficiario de esa transferencia, pero de acuerdo a su marco normativo especial, que como les he mencionado es la Ley 27972. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ahí terminamos con la ronda de preguntas. Agradecerles, muchas gracias Rosa y Thais, por su participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Transferencia y Permuta de Bienes Inmuebles, Casos Prácticos, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico que se muestra a continuación, dga@mev.gov.pe, el mismo que aparece en pantalla. También el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual los invitamos a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video.